que ir más allá de la ganancia. Ya, vamos a continuar entonces. Ya tenemos acá el contenido, indicando nuevamente que si hubiera algún cambio, se les va a hacer conocer en el momento oportuno. ¿Ya? Entonces, en el primer capítulo lo que hacemos es, nos dicen una introducción a las probabilidades. En realidad, este capítulo lo hemos visto ya una parte en el anterior semestre, ¿no? Es decir, en estadística 1. El último capítulo que teníamos en estadística 1 era precisamente introducción a las probabilidades. Hemos visto, les decía, tal vez la mitad de este capítulo, y todavía nos falta un poco más para completar. Entonces, eso significa que vamos a volver a hablar sobre las probabilidades, esperando que no se hayan olvidado de las mismas.
Vamos a suponer o vamos a recordar la primera parte. Nuevamente viendo las diferentes fórmulas en relación a esto de ya sea la suma, ¿no? Si se recuerdan, la suma de probabilidades, multiplicación de probabilidades, el complemento, ¿no? En realidad lo que hemos visto son las reglas básicas, ¿no? Las reglas básicas de las probabilidades. Entonces, vamos a hacer nuevamente como un repaso con ustedes. Vamos a volver a avanzar esa parte para luego tener lo que son los principios de conteo, ¿no? Eso sí, esa parte no lo hemos visto. Entonces vamos a completar con esto de principios de conteo, ¿no? Y con esa parte vamos a terminar esto de el primer capítulo. Como ustedes pudieron ver ya el anterior semestre, esto de probabilidades para algunos se complica, vamos a decir, es un poco complicado si quieren, o para otros estudiantes esto de probabilidades les ha sido más sencillo. Hay estudiantes que se ubican más fácilmente en esto de probabilidades, mientras que otros les cuesta un poquito entender, por ejemplo, el enunciado, o sea, qué es lo que se les está pidiendo, ¿no? Lo importante acá en probabilidades es entender el enunciado, captar bien el enunciado, entender lo que se les está solicitando, lo que se les está pidiendo, para luego, de acuerdo a ciertas palabras quizás que pudiese estar en este enunciado, ustedes puedan captar qué fórmula van a usar, ¿no es cierto? Entonces, entendiendo qué les están solicitando y alguna palabra por ahí que les pueda orientar, entonces ustedes van a saber qué fórmula les conviene utilizar o cuál es la fórmula correspondiente Tía. Chupan. Llévate, pero. Mira, Marita. De aquí llévate, digo. Ya, entonces decíamos que esto de las probabilidades, principalmente es importante entender el enunciado y de acuerdo a ello, bueno, tomar la fórmula correspondiente para poder ya tener el resultado, ¿no? En el segundo capítulo seguimos con lo probabilístico o la probabilidad, ¿no? Pero ya vamos a ver las diferentes distribuciones probabilísticas discretas que se van a tener y se van a avanzar.
Cuando decimos distribuciones probabilísticas, aquí tenemos el término importante que es discreto o discretas. Esto de discreto o discretas está relacionado con el tipo de variable, ¿no? Como algunos recordarán. Quizás alguno de ustedes recuerda a qué se refiere esto de discreto, o sea, variable discreta. ¿Qué recuerdan? Números enteros. Ya, ahí su compañero dice números enteros. ¿Alguien más que tenga una idea o que recuerde algo? Bueno, como su compañero indicaba, en relación a números enteros, cuando hablamos de lo discreto, en este caso, discretas, porque estamos hablando de distribuciones probabilísticas, este término de discretas está relacionado con el tipo de variable. O sea, estamos refiriéndonos a las variables cuantitativas discretas, ¿no? Esto lo habíamos visto el anterior semestre en el capítulo teórico, donde habíamos mencionado o habíamos indicado que tenemos diferentes tipos de variables, ¿no es cierto? Y en ese caso, bueno, habíamos indicado que tenemos dos tipos de variables. Estamos recordando las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Por lo que en relación a las variables cuantitativas, teníamos las variables cuantitativas discretas, ¿no? Que se caracteriza por que los valores, los datos con los cuales vamos a trabajar con este tipo de variables, toman valores enteros, ¿no? Como por ejemplo, dato entero, podríamos mencionar el número de componentes de una familia. Dato entero. Número de aulas de una unidad educativa. También dato entero. ¿No? Si alguien más tiene algún otro ejemplo de dato entero, de una variable cuantitativa discreta. Las edades, ingeniera.
No, no exactamente. Dato entero, dato entero. Ingeniera, ¿podría ser el número de alumnos de un aula? Sí, eso sí, número de alumnos que se encuentran en un aula o en este momento número de estudiantes también que están en la clase, ¿no es cierto? En esta clase virtual, ¿no? Eso nos da número entero. Entonces, vamos a trabajar en este capítulo con ese tipo de variables donde los datos van a tomar datos enteros porque estamos con las variables discretas. Cuando ustedes vean en algún momento, busquen este capítulo, ya sea en algún libro o en alguna página de internet, van a ver que estas distribuciones son numerosas. Dependiendo del autor, podríamos tener 6 distribuciones, 8 distribuciones, o en algunos casos hasta 10 distribuciones. Y bueno, les decía, dependiendo del autor, ¿no? Algunos no toman cierta cantidad de estas distribuciones. Y nosotros, por cuestión de tiempo principalmente, ¿no? Porque llevar, digamos, las 10 distribuciones nos va a tomar tiempo, ¿no? Aparte que unas con otras son muy parecidas, ¿no? Y entonces, por esa razón, nosotros vamos a ver unas 3, digamos, 3 tipos de distribuciones probabilísticas discretas, pensando en que son las más utilizadas, las más comunes, ¿no? Las que tal vez se utilizan más por el tipo de problemas, ejercicios que se presentan, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a tomar las distribuciones probabilísticas más usadas, más comunes, para poder trabajar, y cada una de ellas obviamente tiene su fórmula, ¿no? Las fórmulas para poder trabajar, para poderlas aplicar. Acá también lo importante es leer bien el enunciado y ubicarse, entender bien para ubicarse y saber de cuál distribución se trata, ¿no? Y de esa manera uno va dando la respuesta respectiva. El siguiente capítulo seguimos con distribuciones probabilísticas, pero ya de variables cuantitativas continuas. También esta otra variable lo hemos visto nosotros. Y si alguno de ustedes recuerda que es una variable cuantitativa continua,
Son variables que toman tipos de datos con números ya decimales y eso en general. Ya, muy bien. Sí, está bien, gracias. Cuando hablamos de variables cuantitativas continuas, entonces estamos hablando de aquellos datos que toman valores con decimales, ¿no? Entonces, acá son con decimales y estos son enteros, ¿no? La gran diferencia, vamos a decir, entre ambas variables. Y cuando tenemos esto de las continuas, que son con decimales, ahí, por ejemplo, se suele tomar la cuestión del peso, peso de cualquier objeto o de cualquier individuo, ¿no? Ya sean personas, animales, ¿no? A nivel general el peso, la estatura, si hablamos de personas, altura, no sé, si hablamos de plantas, por ejemplo. Y aquí entraría lo que decía su compañero, la edad, ¿no es cierto? Esto de la edad, si bien muchas veces pensamos que por el hecho de que nosotros al hablar de la edad lo redondeamos, ¿no? O sea, siempre hablamos de forma entera en relación a la edad, pero que en realidad dijimos que la edad es una variable cuantitativa continua, porque es un dato que varía constantemente a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Si bien alguien tiene 20 años, pero dijimos que tiene en este momento, tendrá 20 años más algunos meses, algunos días, algunas horas, minutos, ¿no? Segundos que va pasando, entonces va cambiando. Pero por comodidad se suele redondear a dato entero, ¿no? Por eso es que a veces hay esa confusión pensando en edad, que puede ser una variable discreta, pero no, en realidad la edad es una variable continua, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que pensar o tomar las variables que vamos a utilizar para no confundir con las discretas con las continuas, ¿no? De la misma manera, estas distribuciones probabilísticas continuas se subdividen a su vez en varios grupos. Y nuevamente, dependiendo del autor, ahí en estas distribuciones probabilísticas continuas, podríamos tener varios grupos. Igual, ¿no? Pueden ser 6, pueden ser 8, quizás más. Pero sin embargo, también nuevamente indicar que por cuestión de tiempo, nosotros vamos a tomar tres distribuciones probabilísticas continuas, haciendo énfasis en una de ellas que es muy importante, ¿sí? O también es la más utilizada, ¿no? En comparación de las otras. Pero entonces vamos a hacer énfasis en una, sin menospreciar a las otras, que también llegado teniendo el tipo de ejercicio, ¿no? Se tiene que utilizar. Entonces, dependiendo de qué ejercicio o qué cosa queramos saber, nuevamente, tenemos que ubicarnos en el uso de qué distribución probabilística, ya sea discreta o continua, vamos a utilizar. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar
con estas distribuciones probabilísticas. Y nuevamente todas ellas tienen sus fórmulas correspondientes, ¿no? Y como ya se dieron cuenta, necesitamos el uso o necesitamos nuestra herramienta, no tenemos que olvidarnos, es decir, necesitamos nuestra calculadora. Sí o sí tenemos que trabajar aquí con calculadora. Ahora, en algún momento alguien decía, ¿puedo trabajar sin calculadora? Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero sin embargo, cuando uno trabaja sin calculadora, en algunos casos se toma más tiempo, ¿no? Hacer estos ejercicios. Y mientras uno está haciendo el cálculo manual, y a otros estudiantes, con la ayuda de la calculadora, bueno, van a obtener los resultados correspondientes, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? El tiempo que se vaya a tomar en realizar las operaciones en forma manual. Por eso se recomienda que tengan su calculadora. Una vez que ya tenemos estas distribuciones probabilísticas, se pasa también a las distribuciones muestrales. Es decir, en algún momento en estadística 1, habíamos comentado que los estadistas nos recomiendan trabajar con población, ¿no es cierto? O sea, tenemos un tema de investigación o algo que quiero saber, y para ello voy a usar estadística. Por lo tanto, los estadistas nos dicen, se recomienda trabajar con población, o deberíamos trabajar con población. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos recomiendan trabajar con población? Si alguno de ustedes recuerda. Porque toma más tiempo hacerlo con una población. Ya puede ser, o sea, una respuesta. ¿Algo más? O sea, decíamos lo siguiente, ¿no? Cuando tengo una investigación que hacer, o simplemente alguna curiosidad que puede ser importante para llegado un momento, se recomienda trabajar con población. Pero ¿por qué nos recomiendan trabajar con población? Cuando se trabaja con población, no se olviden que se está trabajando con todos los elementos. Y si trabajamos con población, se dice que los resultados van a ser precisos, van a ser los resultados confiables. ¿Por qué? Porque se ha trabajado con todos los elementos de esa población, ¿no? Por eso se recomienda trabajar con población. Pero sin embargo, en muchas situaciones, en muchos casos, en muchos temas de investigación, trabajar con toda la población se complica, ¿no? Por eso es que habíamos hablado
En el anterior semestre habíamos indicado que hay razones por las cuales no podemos trabajar con población. Y si no puedo trabajar con población, trabajo con muestras, ¿no es cierto? Voy a trabajar con muestras y por eso acá se habla de distribuciones muestrales. Lo que se pretende acá con este capítulo, en su primera parte, lo que vamos a hacer es demostrar que si no puedo trabajar con población, puedo trabajar con muestras. Ya que de esa manera, al trabajar con muestras, me voy a acercar bastante a los parámetros poblacionales, ¿no? Porque cuando uno trabaja en una investigación, pretende encontrar los parámetros poblacionales. Pero si no voy a trabajar con población, entonces voy a trabajar con muestras. Y al trabajar con muestras, voy a demostrar que puedo acercarme bastante a los parámetros. En este caso, estoy hablando de población, ¿no? Recordarles otra vez, cuando hablamos de muestra y población, cuando hablo de parámetros, me estoy refiriendo a la población, ¿no? Cuando uno escucha el término de parámetro, se relaciona con la población. O sea, ¿cuáles son esos parámetros? Estoy hablando, por ejemplo, de mu. Ustedes recordarán, mu, promedio media, pero poblacional. Puedo hablar de sigma. Sigma, desviación estándar, pero poblacional, ¿no? Estos son los parámetros. O sea, son los datos poblacionales en relación a una población. Pero si voy a trabajar con muestras, entonces, si calculo o tengo el promedio, tengo X barra, ¿no? También promedio, pero esto no se olviden que es de muestra. Y la desviación estándar, S. Entonces, esto es población y esto es muestra. Muestrales, ¿qué hace? Se dice, en un principio vamos a demostrar que si yo trabajo con muestras, me voy a acercar bastante a lo que va a ser la población. Si yo trabajo con muestras, si vamos a trabajar con muestras, nunca vamos a conocer estos datos, ¿no? Los datos exactos, nunca los vamos a conocer porque estoy trabajando con muestras. Pero sin embargo, estos estadísticos se van a acercar bastante a los parámetros, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, también puedo los puedo llegar a estimar estos datos. Por eso es estimación por intervalos. Es decir, voy a hallar un intervalo, dato menor, dato mayor, ¿no es cierto? Y diré, dentro de este intervalo se encuentra mu. Dentro de este intervalo se encuentra sigma. Acá eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer estimaciones, pero por intervalos, hallando intervalos para los parámetros poblacionales. Y en el otro capítulo, en la prueba de hipótesis,
Como no voy a trabajar con población, pero sí con muestras, con los datos de las muestras que voy a tener, me voy a formular una hipótesis, voy a plantear una hipótesis, ¿no? Con los datos de las muestras, voy a plantearme una hipótesis en relación a los parámetros. Y voy a hacer una prueba. Voy a hacer un procedimiento. Un procedimiento que se llama prueba de hipótesis, para al final decir si acepta la hipótesis planteada o se rechaza esa hipótesis. Todo eso en estos últimos 3 capítulos, todo esto vamos a avanzar en relación al parámetro, ¿no? O sea, la población, tomando en cuenta las muestras. Eso es lo que vamos a hacer. No se olviden que en estadística 1, que vimos el anterior semestre, hemos trabajado bastante con esto, ¿no? Porque hemos trabajado con muestras, ¿no? Todo lo que hemos hecho el anterior semestre está relacionado con muestras. Y por esa razón, estadística 2 ahora se refiere, dijimos, a la inferencia, ¿no? Si se recuerdan, ¿no? Estadística 2 se trata de la inferencia de, si bien trabajo con muestras, llegar a lo que son los parámetros. Es decir, llegar a lo que corresponde a los datos, pero poblacionales de la población, que si bien nunca los voy a conocer, pero con estas estimaciones, con estas pruebas de hipótesis y demás, me voy a acercar bastante. Esa es la idea, acercarse bastante a los parámetros. Bueno, eso en relación a lo que es el contenido, jóvenes, lo que vamos a ver. Nos queda menos de un minuto. Y en la siguiente clase hablaré un poquito de bibliografía. Y lo más importante para ustedes se va a hablar de la evaluación, ¿no? La forma de evaluación para que sepan cómo se les va a evaluar, para ya seguramente comenzar una parte con el contenido, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes?